Será, como observan allá, limpia, ¿no? Y a veces no produce dolor, es asintomático. Y puede ser única o múltiples, pero la mayoría son únicas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del herpes genital, que causa dolor, por ejemplo, y son múltiples. O, por ejemplo, del linfogranuloma venéreo, ¿no? Que a veces parece la úlcera y luego sale como un bubón, ¿no? O también del chancroide, ¿no? El chancroide en este caso es una úlcera sucia, múltiples y sí es dolorosa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no, chicos? La sífilis, o sea, la úlcera de la sífilis son a veces asintomáticas, ¿no? Puede haber o no adenopatía inguinal, ¿no? En este caso, chicos, ¿ya? Puede o no haber, ¿ya? Pero también esas úlceras no solamente van a estar en los genitales, también mira dónde la encontramos. En la boca, ¿no? Ustedes ya saben, hay personas que tienen esa condición, ¿no? Que todo lo ven viable. Entonces en la boca, en la zona rectal, ¿no? Entonces, obviamente, pues van a tener ahí, ¿no? El contacto directo, ¿no? Entonces, si otra cosa, entonces va a molestar. Como pueden observar, ¿no? Estas son las pruebas distintas que vamos a hacer, chicos. Escuchen bien. Siempre el RPR va a salir positivo porque es muy sensible, pero también es específico, pero no es, digamos, un 100%, ¿no? Pero todo paciente que tiene sífilis, ya sea en su fase activa o fase de latencia, el RPR va a ser positivo, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica, o mejor dicho, cuál es la prueba que uno tiene que pedir cuando tenemos eso, cuando no hay, digamos, lesiones? Es el FTA, ¿no? Es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, ¿no? Ese es el análisis del diagnóstico definitivo, ¿no, chicos? Siguiente. Ve, ahí están esas úlceras, observen la característica, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la sífilis secundaria, chicos, en la cual ya por diseminación linfática, hematógena, etcétera, nuestro paciente va a tener ya manifestaciones mucocutáneas, en la cual vamos a ver lo que se llaman las sífilides, ¿no? Que es diagnóstico diferencial de psoriasis, de epiteliasis versicolor, etcétera, ¿no? Observen bien, ¿no? Son pápulas eritematosas que aparecen principalmente en el tronco y en las manos, ¿no? Observen bien, ¿no? En las manos. El paciente puede tener malestar general, puede hacer fiebre, e incluso cuando ven en la zona de las amígdalas, pueden estar las amígdalas pues un poco eritematosas, ¿no? Entonces ese paciente como ya que presenta síntomas más generalizados, ¿no? Aquí ven el condiloma plano en la lengua, ¿no? Como se observa, y también pueden tener alopecia no cicatrizal, es decir, el paciente les dice, doctor, se me está cayendo demasiado el pelo, ¿no? Y observan como que si los hubieran arrancado, ¿no? Eso tiene la característica. Siguiente. Estos son con respecto a la sífilis en su periodo de latencia, la precoz y la tardía, ¿no? Es un estado en el cual el paciente está asintomático, chicos, ¿ya? Entonces, eso es en el primer año, ¿no? Y luego, y donde hay la serología tanto treponémica como no treponémica positiva, ¿no? Y también el estado de, digamos, tardío, también ese paciente está asintomático. Esto ya ocurre después del año, ¿no? De la infección. Siguiente, que puede durar, dice, hasta 30 años, ¿han visto? ¿No? Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, el último periodo clínico es la sífilis terciaria, ¿no es así? Es una etapa destructiva no transmisible, ténganlo claro, chicos. Entonces, es una etapa en la cual vamos a ver la neurosífilis. Siguiente, también vamos a ver la presencia de lesión a nivel de las arterias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta, ¿no? Por ejemplo, a ver, y también la presencia de los gomas, ¿no? Que son como lesiones tipo abscesos que pueden aparecer en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo, también en la zona de la boca, ¿no? Que pueden aparecer los famosos gomas, ¿no, chicos? Ya es un problema mucho más complicado de tratar. Siguiente. Estas son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, y acá está su sensibilidad, chicos, ¿verdad? Ahí tienen para que obviamente repasen. Y como les decía, el FTA es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, es el que tiene alta sensibilidad y especificidad. Siguiente. Muy bien. Diagnóstico diferencial, como ven, ¿no? Primario, herpes, hemos dicho, ¿no? Todo lo que tienen las que forman úlceras o chancros.
La secundaria, la que hace un momento hablamos, y la terciaria, siguiente. Y el tratamiento obviamente va a ser siempre con penicilina benzatínica. Escúchame bien, chicos, 2.400.000, pero ustedes saben que la penicilina benzatínica viene de ¿cuánto? 1.200.000, ¿no? Entonces hay que indicarle 2 ampollas a su paciente, ¿no? Semanal por 2 semanas, ¿no? Entonces esto incluso se puede agregar de acuerdo a la necesidad, ¿ya? En caso de alergia, dar doxiciclina, ¿no? Cada 12 horas por 15 días. Si ese paciente es alérgico, doxiciclina. Igual se repite en la sífilis tardía, en la neurosífilis, igual, ¿no? Es el mismo manejo. Siguiente, gonorrea. La gonorrea, hemos dicho que es causada por ¿quién? Por la Neisseria gonorrea, conocido como el gonococo, ¿no? El periodo de incubación es entre 3 a 5 días, rango de 1 a 20 días, ¿no es así? Contagio sexual principalmente, ¿no, chicos? Claro, al momento del nacimiento también el bebé se puede contagiar, ¿no? Se localiza obviamente en epitelios cilíndricos como la uretra, el endocervix, recto y faringe, ¿no? Entonces la gonorrea es la causa principalmente de la descarga uretral. También ¿quién causa? El ureoplasma, ¿no? Que también es otro causante de la descarga uretral. Siguiente. Hombre, el más frecuente es la descarga uretral, como ven, ¿no? Es una secreción purulenta, ¿no? Como pus, ¿no? Eso es lo que se llama, digamos, la descarga uretral. Y como ven, hay disuria, es decir, dolor al momento de misionar. Y lo otro también, digamos, que va a aumentar la frecuencia, ¿no? La polaquiuria, ¿no? Entonces, se llama una uretritis gonocócica. Obviamente que puede ser, como dice ahí, purulenta o no, ¿ya? Entonces, esta puede ascender y provocarnos lo que es una prostatitis, ¿no? Incluso provocar también un problema a nivel de los testículos, chicos, ¿no? Una orquitis, obviamente, por este problema, ¿ya? En caso de las mujeres, a veces puede ser asintomático, pero ¿qué vamos a ver? Una secreción vaginal de esta naturaleza, ¿no? Espesa, ¿no? Como si fuera pus, ¿no? Pero a veces puede haber mal olor o no también, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Ahí está el cuello uterino, donde estamos viendo la secreción, en este caso vaginal, ¿no? Bueno, en sí, chicos, cuando tenemos estos problemas de infección por la gonorrea, adelante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, que no solamente es la zona genital, ya le hemos dicho, hay personas que tienen otras costumbres, ¿no? También vamos a ver a nivel de la zona, el recto anal, ¿no? También vamos a ver en la zona de la boca, ¿no? Principalmente una amigdalitis gonocócica, ¿no? Entonces, la característica de la amigdalitis gonocócica es que vamos a ver las amígdalas bien, pues, no inflamadas y con una secreción muy parecida, ¿ya? Muy bien, diagnóstico se hace a través de una tinción de Gram, ¿no? Y obviamente vamos a ver que, digamos acá, el diplococo, ¿no? El diplococo es el gonococo y que de cierta manera también podemos hacer un cultivo, pues chicos, ¿no? Un cultivo y el Gram, ¿no? Para ver, obviamente, esto. Siguiente. Aquí está el tratamiento, ¿no? Ceftriaxona 1 gramo intramuscular, que puede ser una vez. Podemos también la cefixima, 400 miligramos vía oral por una vez, o la citromicina, 2 gramos por única vez, ¿eh, chicos? Entonces, o podemos asociar también ceftriaxona, citromicina, para tener obviamente un tratamiento más adecuado. Siguiente. Chancroide, ¿ya? Se caracteriza por úlceras genitales, hemos dicho que es el Haemophilus ducreyi el que causa este problema, es un gram negativo anaerobio, ¿no? Es una bacteria. Como ven, digamos acá la incidencia principalmente es en África, Caribe, Asia, ¿no? Pero en Latinoamérica se ve mucho este problema, ¿no es así? La prostitución es el reservorio del microorganismo, así que chicos, ya, tengan cuidado, ¿no? Como dice ahí, afecta a más hombres que a mujeres, ¿eh? Así que la probabilidad de transmisión después de un único contacto sexual es de 35% y en las mujeres no tratadas son infecciosas por 45 años, ¿ya? Así que tener mucho cuidado. Y ustedes saben que todas estas enfermedades de transmisión sexual, es decir, es un factor de riesgo para la transmisión del VIH, ¿no? Aunque hace poco han dicho que ya va a haber un tratamiento para el VIH, ¿no? El 2026 se dice que ya están terminando, ¿no? Con ese proceso, ¿no? De evaluación científica.
ya han salido unos antirretrovirales que van a exterminar ese VIH. Características clínicas, chicos, ¿ya? Siguientes, ya, perdón, antes. No, atrás, retrocede. Ya, aquí está, ¿no? Observen bien la úlcera, chicos, ¿no? Es una úlcera sucia, a veces puede ser, digamos, única, o pueden, como ya, ¿no? Como digamos, como estamos viendo en la vulva, ¿no? Acá, como observan, hay múltiples, ¿no? Tiene un aspecto sucio y son dolorosos. Eso es lo diferente ¿con quién? Con la sífilis. En cambio, el herpes son úlceras pequeñas y dolorosas, ¿no? Aquí son grandes y dolorosas, ¿ya? Y tienen un aspecto sucio, como pueden ver. Siguiente. Diagnóstico, tinción, cultivo, PCR, acitromicina 1 gramo vía oral, tratamiento, ceftrexona también, ¿no? Intramuscular, ciprofloxacino, ¿no? Y la eritromicina. Como ven, en este caso de las ITS, los beta-lactámicos, ¿no? Son los principales en el tratamiento, así como los macrólidos y también las quinolonas, ¿ya? Siguiente. El linfogranuloma venéreo, chicos. El linfogranuloma venéreo obviamente está causado por los genotipos L1, L2 y L3, ¿de quién? De la Clamidia trachomatis, ¿no? La Clamidia trachomatis en sí puede causar no solamente problemas de linfogranuloma venéreo, sino los tracomas, ¿no? Luego tenemos la conjuntivitis de inclusión y la clamidia también puede causar uretritis y cervicitis, ¿ya? Entonces, es una bacteria que obviamente puede causar todos estos problemas, ¿ya? Y obviamente, como ven, están casi en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos que este problema sí se diagnostica con mucho mayor frecuencia en hombres que en mujeres. El linfogranuloma venéreo se informa cada vez con mayor frecuencia, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Cada vez más estas enfermedades, digamos, aumentan mucho más, ¿no? Dice con mayor frecuencia en todos estos lugares en hombres homosexuales, ¿no? Siguiente. El linfogranuloma obviamente hay 3 etapas. El primer estadio empieza a los 3 días, ¿no? En la cual vamos a ver donde hubo digamos, donde ingresó, mejor dicho, la bacteria, va a haber una lesión inicial, que a veces puede ser una pápula, una úlcera, y que puede cicatrizar rápidamente, ¿no? Luego en su segundo estadio, después de 2 a 4 semanas, va a haber un aumento de tamaño de los ganglios, ¿no? En la zona inguinal. Entonces va a hacerse como un bubón en esa zona, como un absceso, ¿no? Y obviamente esto va a hacer que la inflamación sea más profunda y nos va a dar incluso dolores a nivel pélvico, a nivel lumbar, ¿no? Y que de cierta manera, chicos, también vamos a ver lesiones en el cuello uterino, en la vagina, ¿no? Y de cierta manera, pues, se puede dar múltiples trayectos fistulosos, ¿no? El tercer estadio ya cicatriza, deja trayectos fistulosos y obviamente puede haber recidiva si es que no se da un tratamiento. En sí, chicos, este linfogranuloma venéreo también nos puede dar proctitis, ¿no? O proctocolitis grave, ¿ya? Con secreción rectal y obviamente, chicos, a veces se puede confundir con la enfermedad de Crohn. Si ustedes tienen un paciente con una proctocolitis grave, hay que pensar en un linfogranuloma venéreo. No digan todavía no, una enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Siguiente. A ver, ahí está, chicos, ¿no? Ese bubón se forma como si fuera un absceso, ¿no? Y hay secreción purulenta. Y miren en la zona anal, ¿no? La región anal, como ven, ¿no? Hay una úlcera, ¿no? En esa zona hay una inflamación terrible. Siguiente, ya, chicos. Luego, muy bien. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo diagnosticamos? Obviamente se diagnostica a través de la detección de anticuerpos, como también a través del PCR. A veces la clamidia también se cultiva, pero en medios especiales, ¿no? Entonces, chicos, siempre hay que tener en cuenta la clínica. ¿Se han dado cuenta en todo? Hay que tener claro la clínica, porque a veces no vamos a tener, pues, un PCR a la mano, ¿no? O a veces medir los anticuerpos o que cultiven una bacteria con facilidad, porque en los laboratorios, en los hospitales y tampoco en las clínicas no tienen un PCR, ¿no? Entonces, la clínica nos tiene que ayudar para identificar en este caso, ¿ya, chicos? Tratamiento, tetraciclinas, ¿no? O eritromicina por vía oral, chicos, ¿ya? Es muy importante dar la doxiciclina hasta por 21 días
2 veces al día, o también la eritromicina hasta se puede dar 4 veces por 21 días. Es decir, el linfogranuloma venéreo lo tratamos con tetraciclinas y macrólidos, ¿ya, chicos? Pero lo principal que hemos dicho es la prevención, ¿no? ¿Todas estas enfermedades son prevenibles? Por supuesto, ¿no? Por eso siempre la educación sexual es muy importante en todas las áreas, ¿no? En todas las edades, si es posible desde la etapa inicial hasta la etapa universitaria, ¿no? Debe ser en todos los lugares, se debe dar esa prevención, ¿no? Porque a veces no se trata de que... Siguiente, se acabó. Entonces, esto todavía falta. Es muy importante conocer, chicos, que la prevención en estas enfermedades nos podría ahorrar bastante, ¿no? Porque han visto el VIH, bueno, pero vamos a hablar del VIH, ¿no? Es una enfermedad que cada vez crece y cada vez, obviamente, nuestro gobierno, bueno, ¿no? Dentro del presupuesto hay incluso un programa, ¿no? Para enfermedades de transmisión sexual y también para VIH. ¿Cuánto gasta el gobierno? Buena cantidad, ¿no? ¿Y cuántos pacientes cada vez se diagnostican? Es bastante, ¿no? Entonces, sí, principalmente tendríamos, digamos, ¿no? Esa cultura de prevención, no tendríamos muchos problemas. Preveniríamos, ¿no, chicos? Entonces, la donovanosis o granuloma inguinal, chicos, es causada por la Klebsiella granulomatis, ¿no? En sí es una afección que principalmente se ve en nuestro, digamos, en nuestro país, ¿no? Pero principalmente esto se ve en la zona de la selva, ¿no? En sí, el microorganismo principal, la Klebsiella granulomatis, perdón, chicos, estos van a ingresar dentro del macrófago y van a formar los cuerpos de Donovan, ¿no? Eso es lo característico de esto. Siguiente. La lesión obviamente primaria es una pápula o nódulo, luego obviamente estas van a formar una úlcera, ¿no? Y de cierta manera, chicos, este microorganismo ingresa de forma local y luego ya se va diseminando. ¿Siguiente? ¿Vean? Miren, esa úlcera que ven ustedes es una úlcera grande, ¿no? Carnosa. Entonces, ¿es la característica de quién? ¿Cómo se llama? La donovanosis, chicos, ¿ya? Entonces también conocido como granuloma, ¿no? Granuloma inguinal, ¿no? Entonces, este tipo de lesión, chicos, a veces lo confunden, ¿no? Con úlceras, con escaras que llaman, ¿no? O también la confunden con el, ¿cómo se llama esta enfermedad? No me acuerdo. Entonces, son indoloras, como pueden ver, ¿no, chicos? Y lo otro, como ven, ¿no? Esta úlcera va creciendo, ¿no? Crecen, son grandes, como ven, ¿no? Y acuérdense bien, salud, ¿no? Acuérdense, son de ese aspecto, rojo carnoso, ¿no? Siguiente. Bueno, diagnóstico, cultivo, PCR, frotis. En el frotis, ¿qué vemos? A los cuerpos de Donovan, ¿no? Acá lo que sea. Siguiente. Diagnóstico, chancros, chancroides, sífilis, úlceras herpéticas, amebiasis, carcinoma, ¿no? Con el cual obviamente lo podemos diferenciar. Siguiente. Tratamiento, acitromicina, doxiciclina, sulfas, eritromicina, ¿no? Y agregar aminoglucósidos si es necesario. Pero observen bien, ¿no? Cómo son esas úlceras, ¿no? Son grandes. Siguiente. Siguiente. Esto es importante, ¿no? Seguimiento y manejo de contactos en todo, ¿ya? Hay que siempre hacer un seguimiento, como dice, hasta que desaparezcan las lesiones, chicos, ¿ya? Y siempre decirle a los pacientes que obviamente tengan relaciones pasados los 60 días, ¿no? Que hagan abstinencia, ¿ya? Hasta que se curen. Si no, siguiente. Ya, muy bien. Entonces, chicos, siempre hay que tener mucho cuidado con los pacientes que a veces tienen embarazo, con VIH, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos siempre hay que tener mucho cuidado de indicarles, por ejemplo, la citromicina, los aminoglucósidos, hay que valorar en estos casos, ¿ya? Siguiente. Las complicaciones de la donovanosis, chicos, es que obviamente, como ven, que se puede sobreinfectar, ¿no? Imagínense una úlcera grande, puede ingresar otro germen ahí, ¿no? Y además, chicos, siempre hay que tener en cuenta que si estos obviamente se complican, ¿no? Digamos, incluso como dice, pueden provocar estenosis, ¿no? Incluso a veces, dice, raramente se transforman en cáncer, pero
en algunos casos, chicos, hay que tener en cuenta que esto se puede extender muy grande, ¿no? Y formar incluso lesiones más complicadas, ¿ya? Eso siempre hay que tener en cuenta. Siguiente, porque son úlceras grandes. Muy bien, chicos. Entonces, miren, cuando hablamos, les vuelvo a repetir, de estas enfermedades pues obviamente se pueden prevenir. Así que ustedes como futuros médicos, pues obviamente lo principal deben tener esa forma, ¿no?, de prevenir enfermedades, ¿no? Donde vayan siempre hay que, de cierta manera, educar al paciente, ¿no? Una consulta, educar al paciente, ¿no? Educar, ¿para qué? Para que el paciente, de cierta forma, no llegue, ¿no?, a tener todos los problemas que tenemos, ¿no? Siempre indicarle que usa el preservativo, tener una pareja sexual única, ¿no? Porque si tiene múltiples es un riesgo, ¿no? Y a veces evitar parejas sexuales pues eventuales. Eso es lo principal, ¿no? Porque si no, se van a contagiar y nunca van a parar de contagiar. Y por eso es que siguen estas enfermedades. Muy bien, a ver, ¿tienen la lista?